Hay un atractivo casi prohibido en observar cómo una mente comienza a desmoronarse, en seguir el sutil deterioro de la razón. Historias como La semilla del diablo, El empapelado amarillo o La imitación de la rosa no se narran de manera sencilla. Se retuercen, nos confunden y finalmente nos obligan a involucrarnos. Y quizás lo hacen porque la locura, para entenderla, no puede ser contemplada a la distancia. Cuando comencé a estudiar los relatos que exploraban los límites de la cordura, creía que mantener la distancia era esencial, que el desapego me protegería del caos que buscaban representar. Pero la verdad es más compleja. El descenso a la locura no se deja observar desde lejos. Se filtra por las grietas de la razón, hasta mostrarnos en la angustia ajena las sombras de nuestros propios miedos. Lo que llamamos locura quizás no sea una condición, sino una forma de escape que nos obliga a enfrentar la fragilidad del ser. Presenciar cómo una mente se quiebra bajo el peso de sus contradicciones es descubrir la esencia del ser, el miedo, el deseo, la culpa. Detrás de la calma aparente siempre hay algo latente, una angustia que se niega a ser contenida. La mente se convierte en un campo de batalla, atormentada por pensamientos que acechan más allá del alcance de la razón. Y quizás lo más terrible es que el peligro no siempre viene de afuera o de lo sobrenatural, sino desde la intimidad, desde lo cotidiano, en el amor, en la pérdida de autonomía, en las expectativas que otros colocan sobre nosotros. El aislamiento impregna en estas historias como una segunda piel. Estar aislado es sentir cómo se reducen las opciones, cómo cada movimiento es observado. Para algunos el encierro es interno, una mente que se repite una y otra vez. Para otros en los muros del hogar, en las miradas, comentarios, en los gestos que parecen amables. En ambos casos el alma conoce la verdad. Está atrapada sin consuelo aparente. Contemplar la locura es entonces entrar en un territorio ambiguo donde el miedo y la compasión se mezclan. La libertad que estos personajes poseen es apenas una ilusión. Los muros del hogar o la cercanía del matrimonio actúan de espejismos, cubriendo de oscuridad su propia realidad. Tal vez la verdad más alarmante sea que la locura no habita solo en los demás, vive, silenciosa, bajo la superficie de cada pensamiento. Y al reflexionar sobre estas historias, las cuales son demostraciones de nuestra condición humana, me descubro contemplando la sombra que nosotros mismos hemos creado. Comprendo entonces que lo que más tememos no es perder la razón, sino descubrir que quizás nunca la tuvimos del todo. En relatos como El bebé de Rosemary, El empapelado amarillo o La imitación de la rosa se manifiesta un estado que, si observamos detenidamente y aunque imperceptible, define a sus protagonistas. El deseo de contenerse a sí mismas, de regular sus propios impulsos. Esta autocontención se convierte en una condena, el cual da lugar a una necesidad de justificar el silencioso mandato del no ser. La historia comienza con Laura, quien, recién dada de alta de lo que parece ser una institución mental, intenta cumplir con las indicaciones de su médico. Como el médico había dicho, tome leche entre las comidas, no esté nunca con el estómago vacío, porque eso provoca ansiedad. Ella, entonces, aunque sin amenaza de ansiedad, tomaba trago por trago, día tras día, sin fallar nunca, obedeciendo con los ojos cerrados, con un ligero ardor para que no pudiera encontrar en sí la menor incredulidad. Lo incómodo era que el médico parecía contradecirse cuando, al mismo tiempo que daba una orden precisa que ella quería seguir con celo, también le había dicho: abandónese, intente todo suavemente, no se esfuerce por conseguirlo, olvide completamente lo que sucedió y todo volverá con naturalidad. Cada día la fatigaba. Sin embargo, la rutina de la vida común comenzaba a fascinarla.
Aún así, el pensamiento que tanto había jurado evitar se filtró en su mente como una mancha, extendiéndose y corrompiéndolo todo de una vez. Nunca vio rosas tan bonitas, pensó con curiosidad. Y, apenas consciente de su pensamiento y superando la ligera molestia de reconocerse un poco fastidiosa, reflexionó en una etapa más profunda de la sorpresa. Sinceramente, nunca vi rosas tan bonitas. La atención hacia ellas, al principio analítica, se transformaba pronto en un suave placer que interrumpía cualquier intento de comprensión racional. La extrema belleza representaba un riesgo, una advertencia, aunque Laura no podía explicarlo. En su mente surgió la idea de regalar las rosas, pero al instante se preguntó si no debería conservarlas para sí misma. Finalmente aceptó su belleza. Una cosa hermosa está destinada a ser dada o recibida, no solo a existir. Sobre todo, no debe ser por sí misma. Necesita el gesto de dar para completar su sentido. Encapsulada en una belleza implacable e inmóvil, Laura observa la rosa y poco a poco se obsesiona con ella. Al contemplarla, algo se quiebra en su interior, como si la rosa revelara una verdad prohibida. Esa perfección es absoluta, asfixiante. Laura vive una epifanía. Comprende entonces que para alcanzar esa perfección que tanto anhela, debe permitirse ser, aun cuando ese acto implique abandonar el frágil equilibrio de su vida cotidiana. La locura en este contexto se convierte en el estado donde un personaje se adentra en una obsesión, que fractura su realidad. Al buscar la verdad, los protagonistas descubren que ésta exige un precio. Alcanzar la locura es a menudo la revelación de ver las cosas tal y como son. Incluso las conexiones más pequeñas, aparentemente superfluas, tienen la capacidad de transportarnos a un lugar más oscuro del ser. La ruptura de la lógica nos arrastra hacia otra realidad, una que representa el espíritu humano en toda su complejidad y fragilidad. La narradora de Perkins confiesa: a veces tengo enfados irracionales con él. Estoy segura de que antes yo no era tan sensible. Sospecho que se debe a mi estado nervioso. Pero John dice que si me siento así, corro el riesgo de perder las riendas de mi autocontrol. De modo que me esfuerzo por controlarme, al menos en su presencia, y eso me deja agotada. Encerrada en ese espacio doméstico, la protagonista dirige entonces su atención al empapelado de la habitación. Lo observa con insistencia, hasta que sus formas y sombras parecen cobrar vida. En ese objeto superficialmente insignificante subyace su angustia, su tenacidad silenciosa, en consecuencia de su aislamiento, convirtiendo la contemplación en un acto revelador. El empapelado se vuelve impertinente y pertinaz. Los ojos se repiten hacia arriba y hacia abajo, de lado y por todas partes, observándola sin pestañear. Allí donde los rollos no encajan bien, las miradas se multiplican, como si el papel la vigilara, consciente de la influencia nociva que ejerce sobre ella. El empapelado ocupa la mayor parte de sus pensamientos. La protagonista sigue con la mirada los patrones de este, simulando sus pensamientos que se repiten con la misma insistencia. La narradora declara: yo, cuando me arrastro de día, siempre cierro con llave. De noche no puedo, porque sé que John enseguida sospecharía algo. John descree las palabras de su esposa y evita indagar en el tema. Suplica: cariño, te lo ruego por mi bien, por el de nuestro hijo y por el tuyo. No permitas ni por un instante que se te metan esas ideas en la cabeza. Para un temperamento como el tuyo, no hay nada más fascinante ni peligroso. Son imaginaciones absurdas y erróneas. Su negación refuerza el encierro, negando cualquier posibilidad de comprensión. La contemplación en este caso abre una grieta en la protagonista y revela aquello que había permanecido reprimido. Al final, la obsesión se transforma en liberación.
El empapelado de la habitación se alza como un testigo silencioso. Sus patrones absorben la mirada de la protagonista, convirtiéndose en el único espacio donde su conciencia puede vagar libremente. Tanto en la imitación de la rosa como el empapelado amarillo de Perkins, las protagonistas se encuentran sumidas en un estado contemplativo casi enfermizo, dominado por la obsesión y el silencio, como si la realidad se desdibujara ante sus ojos. Ambas se aferran a un objeto aparentemente insignificante, y a través de esa contemplación persistente alcanzan la manifestación del ser, aunque el precio sea la pérdida progresiva de su equilibrio interior. Al reflexionar sobre estos relatos, me era imposible no pensar en la novela de Ira Levin, La semilla del diablo, comparando a ambas protagonistas, quienes de alguna forma son condenadas a estar confinadas en un espacio doméstico. Ambas obras comienzan con una pareja que se muda a una nueva casa, describiendo los hogares como perfectos. Sin embargo, estos espacios se ven envueltos por un aire inusual. La narradora de Perkins describe la casa como un lugar que alcanza la cúspide del más dichoso romanticismo. Sin embargo, la habitación que le ha sido asignada por su marido tiene una característica que detesta. Era una habitación grande y luminosa, con ventanas que daban a todas direcciones. Jamás vi un tapiz más espantoso en mi vida. En última instancia, los autores de estas obras presentan a ambas mujeres en un nuevo hogar, el cual da lugar a un inminente brote de paranoia y desesperanza. Los maridos de estas mujeres ejemplifican un carácter controlador y dominante. Estos hombres confinan a sus esposas, con la finalidad de facilitar su propia comodidad. Las similitudes entre Guy Woodhouse y John son evidentes. Ambos personajes no tienen tiempo para las supersticiones y desestiman los sentimientos de sus esposas, incluyendo el dolor físico y mental. Tanto Guy como John hacen todo lo posible para evitar que sus esposas desarrollen un pensamiento crítico. En el caso de Rosemary, el único que incentiva su crecimiento académico es su amigo Hutch, quien actúa como figura paterna de la misma. John, el marido de la protagonista del relato de Perkins, también exige a su esposa que permanezca aislada en su habitación. La protagonista ni siquiera podía permitirse escribir en su diario, solo por el simple hecho de que era un acto que su marido desaprobaba. Por lo tanto, el aislamiento que imponen es una forma de ejercer poder sobre las mismas. Tanto Levin como Perkins buscaban exponer los espacios domésticos al que sus protagonistas eran confinadas, donde la autonomía y la cordura se volvían imposibles. Por lo tanto, lo que surge a simple vista es pura locura. Estos autores intentan manifestar un rechazo al dominio, en el cual simbolizan las limitaciones presentes en la realidad de estas mujeres. Ambientada en la década de 1960, la historia emerge como una transgresión frente a una sociedad dominada por valores religiosos y moralistas. Al presentar a una mujer que llevaba en su vientre al hijo del diablo, de esa tensión emerge un conflicto moral. ¿Debería Rosemary continuar con su embarazo o es en este caso moralmente correcto interrumpirlo? Por otra parte, Rosemary simboliza la independencia frente a las normas y creencias predominantes de la época. Criada en una familia católica, se define como agnóstica y no siente la necesidad de mantener un vínculo con Dios. Aunque le duele el distanciamiento de su familia, son ellos quienes, al rechazarla por no haber contraído matrimonio por iglesia, son quienes adoptan una actitud injusta e irracional. Rosemary sufre un considerable tormento psicológico durante toda la película.
Es una mujer solitaria, prácticamente desamparada por su marido, lo que la lleva a lidiar internamente con una situación que escapa a su comprensión. Los delicados atuendos y la caracterización de Rosemary acentúan su vulnerabilidad. Es interesante destacar cómo ciertas experiencias personales por las que pasó Mia Farrow influyeron en su interpretación del personaje de Rosemary. El personaje de Rosemary personificaba la inocencia, alguien con quien el público podía identificar sin simpatizar. Tal vez esa ambigüedad es la que convierte a Rosemary en un personaje creíble. Es vista como un peón de toda la trama, encarnando 3 prototipos de mujer: la víctima, la madre y la esposa. Ira Levin escribió en sus notas que ella tenía el potencial de protagonizar una historia mucho más grande y más feliz. Rosemary se ve constantemente controlada e influenciada por quienes la rodean, cegada por su despiadado secretismo. La película está impregnada de un tema de control social en el sentido más amplio del término, derivado de un momento histórico específico. I didn't want to miss baby night. And a couple of my nails were ragged, and it was kind of fun in a necrophile sort of way. Un mundo donde el conformismo se valoraba por encima de todo, especialmente para las mujeres de la época. La relación de Rosemary con su esposo constituye el punto de partida de la trama. Cuando su sueño de formar una familia se hace realidad, Rosemary experimenta una felicidad infinita. En definitiva, su embarazo debería brindarle paz y estabilidad. Sin embargo, se convierte en una experiencia traumatizante. La furia incesante del miedo y la paranoia se apodera lentamente de la mente y el cuerpo de Rosemary. A lo largo de la trama, estos deseos maternales se transforman en una pesadilla viviente, junto con las ansiedades y el sufrimiento que culminan durante y después del nacimiento de su bebé. Finalmente, cuando Rosemary intenta investigar lo que parece ser una sospecha evidente, Guy y los Castevets la disuaden repetidamente, alegando que no hay motivo para hacerlo. Esta manipulación provoca que Rosemary se sienta abrumada por la duda y la paranoia. En este punto es indudable que la única persona que realmente se preocupaba por su bienestar era su amigo Hutch, quien a su vez termina siendo víctima del aquelarre. A medida que el control sobre Rosemary se intensifica, podemos observar cómo Guy ejerce pequeños actos de manipulación. La maternidad es otro elemento central de la identidad de Rosemary. Es a raíz de su embarazo que enfrenta múltiples desafíos. Si bien la fertilidad de Rosemary la convierte en blanco de los Castevets, sus instintos maternales, en particular su deseo de criar y cuidar a su bebé, le ofrecen una fuente de resiliencia. Este deseo le permite superar la manipulación de la secta. Finalmente, el amor maternal de Rosemary marca el inicio de su lucha por el control de su propio cuerpo. La confianza de Rosemary en Guy es particularmente fuerte, ya que tiende a idealizar y a depender emocionalmente de él. Su furia al descubrir la verdad contrasta fuertemente con la atmósfera que los antagonistas habían creado previamente. Por otro lado, la relación de Rosemary con los Castevets es mucho menos leal, generando desde el principio sospechas sobre sus verdaderas intenciones, especialmente tras lo sucedido con Terry. El resultado es una sensación de aprehensión compartida por Rosemary y por los espectadores, quienes se ven invitados a identificarse con una joven atrapada en una situación que escapa a su control. El bebé, en lugar de ser un símbolo de amor y vida, se convierte en el foco del horror y la señal de la completa alienación de una mujer de su propio cuerpo. La manipulación de la confianza en la semilla del diablo tiene varios niveles.
Inicialmente, Rosemary basa su confianza en las estructuras sociales e institucionales, representadas por el Dr. Serpenstein. Cuando surge su inicial, su dependencia se desplaza hacia su esposo. Posteriormente, la falta de protección disponible la arroja a la soledad. El éxito de los radica en minar la confianza de Rosemary. Hay una escena en particular donde queda claro quiénes son los que tienen el poder en la situación. En ella, Guy y Roman Castevet deciden el destino de Rosemary, tratándola como si fuera un mero objeto de interés común. Al igual que en el empapelado amarillo y en la imitación de la rosa, el embarazo de Rosemary se convierte en el objeto de su obsesión, sirviendo como la única prueba que le permite reinterpretar su realidad. La manera en la que Ira Levin construye el sufrimiento interno de la protagonista y cómo ésta se va revelando a lo largo de la historia permite que lo experimentemos de manera mucho más íntima. Llega un punto en que todo se siente tan real que incluso conociendo de antemano el desenlace, el estado mental de Rosemary, junto con sus dudas, nos envuelve, permitiéndonos experimentar su miedo y confusión de forma cercana. Al leer la novela experimenté un proceso similar al de la protagonista. Me llené de dudas y comencé a cuestionar su juicio, hasta llegar a preguntarme si todo era producto de su paranoia o si las cosas realmente no eran como ella las percibía. Esto me permitió apreciar el nivel de intimidad que se genera a través de su relato y cómo esa cercanía dejó que me envolviera por completo. La semilla del diablo sigue vigente, incluso después de 5 décadas, ya que sus temas continúan siendo relevantes en nuestra sociedad. Y es que, aunque anhelemos pensar que Rosemary ha enloquecido, lo realmente alarmante es comprobar que todos sus miedos terminan convirtiéndose en realidad. De esta forma, estos relatos transforman silenciosamente lo cotidiano, el matrimonio, la maternidad y el hogar. Bajo la contemplación de lo trivial, nos arrastran a una espiral donde sus protagonistas se consumen lentamente por aquello que habita en su interior. Esa voz que, en definitiva, tanto habían buscado silenciar. Lo que parecía una simple exploración de la vida cotidiana se convierte en un descenso hacia los abismos de la conciencia. Somos testigos de cómo ciertos estados que definen nuestra existencia tienen la capacidad de fracturar la razón, arrastrándonos hacia la locura. Sin embargo, esta locura no constituye solo en pérdida, sino que culmina en un estado divino, una forma alternativa del ser, del que ya no hay retorno. La interacción que estos personajes mantienen con la locura surge de lo cotidiano. Unas rosas, un empapelado, la maternidad. Los personajes de estos relatos perciben, muchas veces sin saberlo, una malicia latente que se esconde bajo la superficie de lo habitual, imperceptible a primera vista. Esa malicia silenciosa pero a la vez persistente es lo que convierte a estas experiencias en provocativas. Alcanzar la locura no tiene retorno, es provocadora. Y una vez que entramos en contacto con ella, surge el deber inevitable de doblegarnos ante ella. Esto es la locura, pensé con los ojos cerrados, pero era tan innegable sentir aquel nacimiento de dentro del polvo, que no podía sino seguir aquello que bien sabía que no era locura. Era, Dios mío, una verdad peor, la verdad horrible. Pero horrible ¿por qué? Porque contradecía sin palabras todo lo que antes yo acostumbraba a pensar también sin palabras. Pero mi miedo no era el de quien marchaba hacia la locura, sino hacia una verdad. Mi miedo era hallar una verdad que tuviese que rechazar, una verdad infamante que me hiciese arrastrarme. Sujeta mi mano, porque siento que estoy a punto de partir.